El tema que tenemos para hoy es el gran mandamiento. El gran mandamiento era algo que tanto los fariseos como los saduceos conocían, sabían lo que era, porque ese mandamiento está en la ley, está con Cristo y especialmente uno de los partidos políticos del momento, en el siglo II antes de Cristo, ya existía el de los saduceos, que ellos, y ahí estaban los escribas, que eran los abogados, los que eran entendidos en la ley, pero ellos siempre estaban buscando lo que ellos pudieran agarrar para ver que Jesús no iba a poder con ellos. Mire qué error. Ellos no sabían que Jesús sabía ya desde antes lo que ellos estaban pensando. Y me alegro mucho, y ese fue el tema que pude encontrar, para lo mejor que pude encontrar, para conectar lo que enseñábamos hace 2 semanas, semana y media, con lo que Pablo decía. Y en esta mañana vamos a ir bien pendiente para que no nos perdamos el hilo. Cuando se habla del gran mandamiento, se está hablando del amor. Amar a quién? A Dios y a su prójimo. Eso está claro. Ahora, la gran pregunta es, inclusive nosotros tenemos el tema del año. ¿Cuál es el tema del año? ¿Cómo es? No, el amor. El 22. El 22. El amor perfecto fue en el 22. Pero, ¿podremos nosotros hablar del amor perfecto sin tener una relación total con Dios? Fíjese que Pablo fue muy sabio. Cuando él termina de hablar de los dones espirituales, de ministerio y también de servicio, él no se quedó ahí. Por eso la lectura que hicimos al comienzo. Y voy a repetirla. Él dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es un metal que resuena? Ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si no tuviere toda la fe, de tal manera que traspase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es decir, que se puede dar, que una persona pueda exhibir dones que Dios le ha dado, pero que no practique el amor. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es atancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero mira el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aleluya, aleluya. Cuando nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios con nosotros, lo primero es permitirle a Él cumplir su propósito en nuestra vida. Y si usted no practica el amor, Él no lo va a cumplir, porque Él no forza. Y en ese tiempo, estos dos grupos, estos dos partidos políticos, estaban siempre bregando cómo iban a atrapar a Jesús. Ellos sabían cuál era el gran mandamiento. Ellos lo sabían, porque ahí estaban los escribas, que yo le digo los abogados de hoy. Ellos eran expertos en la ley de los judíos. Y le tendían una trampa. ¿Y qué tú dices? ¿Pero cuál es el mandamiento? Y Jesús, con toda su paciencia, les respondía. Esos fariseos pertenecían a una escuela de judíos que se preparaban ahí. Eran legalistas hasta mano poder. Todo lo criticaban, pero no vivían lo que decían. Usted no oye mucho que dice ese fariseo. ¿Usted no ha oído eso? Ellos buscaban cómo iban a agarrar a Jesús cuando estaban interesados. Recuerden con todas las escenas, cuando la mujer que cometió el adulterio, que no fue ella sola, pero ellos llevaron fue a la mujer, y ahí ellos le tendieron una trampa a Jesús. Pero no, Jesús ni la contestó. Escribió en tierra y ¿qué dijo? ¿Y qué pasaron? Se quedaron ahí a otra audiencia. Se fueron. Ahora están estos aquí bregando a ver cómo le van a sacar a Jesús la palabra de que ese no es el gran mandamiento, ¿qué va a decir? Pero ellos hallaron algo muy bien, y fue que la pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El amor a Dios y al prójimo, que son como la fuente y base para los demás mandamientos. Porque es verdad, había mandamientos que eran más importantes que otros. Pero entendemos que todo mandamiento es una orden, es una ley, ¿sí o no? Y ellos estaban en eso ahí, pero ahí volvieron otra vez los fariseos al ataque, pero esta vez no lo hicieron solo, se unieron los fariseos y los saduceos. Bueno, yo podría pensar que tal vez era para darle la gracia los fariseos a Jesús, porque ya le había dado a los saduceos, ya lo había noqueado. Y entonces, no fue para eso. Era otra vez para tentarlo con la esperanza de ponerlo en apuro, al mismo que había hecho quedar mal a los saduceos, que ahora los fariseos lo hicieran quedar mal delante de ellos. Ellos querían saber qué opinaba Jesús. El amor a Dios es lo primero, y luego al prójimo, ¿cómo es? ¿Qué es? Pero Jesús siempre tranquilo, amar a Dios y al prójimo. Aleluya.
Eso en este tiempo tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. A veces uno va en el tránsito, está el semáforo en rojo, hay personas que tú sabes que necesidad, pero el que no tiene compasión dice, no, se va a gritar porque ¿qué hacen? Que tornan. Mira, hermano, el Espíritu Santo cuando te pone a hacer algo, que tú lo hagas para tu prójimo, no invente, que mejor que lo haga. Yo no sé cuántos de los muchachos pueden recordarse. Había una actividad aquí. Me parece que era cuando era la casa, porque la casa de donde vivía Pablo estaba ahí. Venían a una actividad, era un concierto, algo. Y uno de los principales que iba a cantar se vistió como un harapiento, se vistió mal, para probar si lo dejaban entrar o no lo iban a dejar entrar. Parece, no sé quién lo tentó a eso, pero se quemó porque lo dejaron entrar, le dieron paso. Y como le dieron, inclusive uno ofreció pagar su entrada, que nunca era con entrada, si él no tenía. Pero él tenía su ropa allá y fue y se cambió. Y después lo dijo. Cuando nosotros hemos experimentado el amor de Dios, sabiendo que cuando el amor de Dios toca tu corazón, que tú le abres la puerta, es una relación de intimidad con Él, de tal manera que no hay forma de que nada ni nadie te desprenda de Él. Y en este tiempo que estamos viviendo, cuando todo el mundo le tiene miedo a todo, cuando todo el mundo vive casi, yo digo que neurótico, ahí tú puedes sentir esa paz, porque tú sabes que el Espíritu Santo está para protegerte. Pero lo otro es, mis hermanos, que el Señor está a la puerta, y si Él no va, nos vamos rápido porque el tiempo está pasando. Ahorita tenemos 100 años, la mayoría. Es la verdad. A cómo va el tiempo, eso es así. ¿Y qué hay que hacer? Estar seguro en este tiempo difícil de que tu relación con Dios está bien y que tu enfoque no está en lo que está pasando, sino en la patria celestial, porque lo que aquí estamos pasando no es de compararlo con la gloria venidera. Entonces, vale la pena sacrificarse, vale la pena vivir en santidad, vale la pena obviar todo lo que no sea y mucho menos tener una doble cara, un amor del púlpito y entonces allá cuando sale allá afuera el otro. ¿Pueden decir amén? Esa doble cara no se puede, no se puede. El amor de Dios es una virtud que nos mueve a vivir vida santa. Y nadie por su propia cuenta puede vivir en santidad. Siempre tengo la experiencia de un jovencito que le dijo a su padre, él oía que hablaban mucho en su iglesia de vivir en santidad todo el tiempo, vivir en santidad y que sin santidad nadie verá al Señor. Y él le preguntó a su papá, ¿y uno puede vivir en santidad por un año? Y él le dijo, no. ¿Y por un mes? No. ¿Y por una semana? Tampoco. ¿Y por un día? Bueno, difícil. ¿Y por una hora? Sí, pues vamos a vivir la vida por hora. El asunto era poder vivir la vida en santidad. Aleluya. Entonces,
aquí es cuando esa lectura de Corintios, es cuando lo estamos entrelazando como debemos tener presente. Fíjese que ya Pablo primero habló de los dones, había hablado de los dones, pero entonces ahí hace la advertencia. No importa los dones que tú tengas. La Biblia dice por su fruto. No te dice por los dones. No, los dones son para el servicio, para la ayuda de la iglesia, para fortaleza, para que uno con otro podamos animarnos y recibir del Señor esa bendición. Pero el fruto del Espíritu es lo que te da seguridad para tú saber que tu vida está asegurada con Él. Hay personas que son capaces de hacer muchas cosas, pero llevan una vida doble. Pueden hablar mucha lengua, interpretar mucha lengua, pero cuando tienen que decir una palabra descompuesta por allá la dicen. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Aquí se recarga que de nada sirve tú vivir exhibiendo dones si no es acompañado del fruto. Eso es muy lindo cuando la persona puede exhibir el fruto y esos dones los acompañan para el servicio, para el crecimiento de la iglesia. Es un camino aún más excelente, es el ejercicio de los dones espirituales con amor. No hay límite alguno que tú digas, bueno, es que yo no puedo llegar ahí. Tú puedes llegar donde tú quieras llegar, solamente dedicarte a buscar al Señor y a leer la palabra. Al que lee la palabra nadie lo puede engañar. ¿A quiénes engañan? A los que no conocen la palabra. Pero si tú escudriñas la palabra, como decía el maestro ahorita en la escuela dominical, el doctor Juan Guerrero, es que cuando nosotros estudiamos la palabra es viva y la palabra para cada necesidad nuestra tiene una respuesta. Si podemos entender que es la única forma de vivir en santidad, estudiando la palabra, es lo que nos da esa fortaleza. Y Pablo estaba exhortando a los corintios, porque mire, esa iglesia de Corintios era como medio tremenda. Habían pecado de todos los tamaños, adulterio, mentira. Habían dos hermanas, yo no sé si fue que una llegó a la iglesia y vio a la otra y no la saludó, pero armaron un bochinche. Y eran líderes, eran de la génesis, nos han ayudado. Hay que bregar con ellas. Un hijo estaba en relación con la madrastra, con la esposa del papá. Cosas feísimas. Sin embargo, él siempre le está buscando la forma de que entiendan por dónde va el camino y que tenemos que ese amor de Dios tiene que hacerlo reflexionar. Yo le agrego algo. Debemos entender que hay 3 clases de personas en las iglesias, en la sociedad, en toda parte, que son las personas espirituales, los carnales y los débiles. No podemos, y para cada uno de eso es aparte, solamente mencionarlo, pero y vaya bien que se puede entender muy bien esto. A veces un hermano débil en la iglesia, y porque tú no entiendes que es débil, tú lo criticas, tú lo condenas, pero no. Con el carnal hay pocas cosas que hacer, solamente el Espíritu Santo.
El espiritual es el que lleva la carga, es el que tú puedes contar con él. El carnal está una semana arregladito, pero ya la otra semana vuelve con toda la mundanalidad encima. Pero el débil es que sufre y se siente mal hasta por cuestión de comida, de ir a un sitio. Yo sé de una persona que cuando veía a una hermana que se ponía esmalte en las uñas, cerraba los ojos y se pasaba el culto así para no pecar. Otra cosa es que si no, ya no se acostumbra, pero anterior se acostumbraba a que la persona cuando llegaba iba al altar a orar. Esa era una costumbre. Y el que quiere lo hace todavía. Sin embargo, porque ese hermano no se para y venga y al altar, tú no tienes que sentirte mal. Y no lo hacían por acusarlo, sino porque de verdad entendía que eso estaba mal. Si la florecita era de este lado y uno se la ponía de este, ya eso era un... Entonces, recuerden, y Pablo es claro, lo dicen en Romanos 14:1 y en Romanos 15:1. Esos hermanos débiles tenemos que ayudarlo. Tenemos que ayudarlo. Hay mucho que hacer con ello. Puede ser que a una persona espiritual, ni siquiera a los carnales le importa eso. Tú le pasas por el lado, no lo saludaste porque tú tienes algo fijado en tu mente, lo miraste pero no lo viste. Pero ya a un hermano débil ya cree que el hermanito no quiere saludarlo. Y yo digo, como decía Lenny, si no me quieren saludar, yo voy y lo saludo. Le doy un abrazo, mire. Entonces, no me lo critique. Recuerde que la iglesia es un hospital. Y yo digo, además de que hospital, no tenemos un dealer de carros de marca. Le decía a uno de los muchachos, bueno, de un Mercedes, de un BMW, de un Lexus, bueno, hasta de un Tajo que sea ahora. Pero estamos en un taller que el que no tiene el motor malo, por lo menos la bujía le falla. Es verdad. Y el que no, tiene un poquito de ferré por allí, que hay que ponérselo. A otro hay que renovarle la pintura. Pero en ese taller estamos. Y con la ayuda del Señor salimos afinados de ahí. Practicando el amor. Practicando el amor. Qué difícil es poder amar a gente que tú no hayas cómo complacerlo. Pero esa persona tiene su punto de que tú puedes amarlo. Eso a mí sí me ha dado resultado. El que es difícil lo pongo abajo de la rodilla y se pone mansito, cariñoso. ¡Aleluya! Yo decía de uno, a mí no me van a matar, ¿no? Ay, no. Este es un camino para llevarlo en amor. En amor. Tú no sabes el problema con que viene un hermano cuando se siente en la iglesia. Tú no sabes la necesidad. No lo juzgue. Piensa que está en el taller y que la pieza que falta la están buscando.
Aleluya. Tenemos que buscar esa compasión que tenía Jesús. Tenemos que buscarla porque si nosotros no somos compasivos, difícilmente podemos amar a otro. La crítica es algo que enferma, pero no se enferma el que tú criticas, te enfermas tú que lo criticas. Que lo que tú digas de alguien, tú puedas decirlo de frente a esa persona, porque está delante de Dios. Y tener cuidado que a veces dejan el sistema de comunicación abierto y el otro está oyendo todo. Pero papá Dios lo está oyendo siempre. No te estanque por obra de la carne, que tú puedes hacer un esfuerzo y corregir y crecer, porque Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. A la medida que tú busques, así el Señor te bendice. No le crea al enemigo que tú no sirves para esto, para aquello. Usted sirve para todo. Pero vamos a ver ahora. Jesús le contó una parábola. Cabina me va a ayudar ahora. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Oh, ahí viene el otro. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú no lo sabes. Eso lo digo yo. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo, para pensar eso en este día. Si lo que nosotros no nos gusta, sí, ¿por qué hacerlo a otro? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre, ahora él lo va a hacer con una lección objetiva. Ahora él le va a contar una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Tal vez le van a dar el culto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y sabe qué dijo él? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo.
Lo primero que tenemos que ver ahí es que él ni siquiera quiso mencionar el nombre del samaritano. ¿No notaron eso? Sino de aquel, él no quiso mencionar el samaritano porque ellos, los samaritanos, eran judíos que se habían mezclado con otras gente y ellos tenían que ser puramente de Abraham, de la descendencia de Abraham, si no ellos no lo aceptaban. Pero lo que nosotros podemos ver en esta parábola, que todo el mundo la conoce, es algo que la gracia de Cristo produce misericordia y que la responsabilidad del creyente no se limita a un grupo de personas, no se limita a un grupito de amigos, sino que el que dice que es creyente tiene que ser compasivo, amoroso, dispuesto a resolver, dispuesto a ayudar al que menos puede. La sociedad, el ser humano, le gusta ser muy amable, muy simpático con el que le puede devolver. Pero eso no entra en la vida cristiana. Los cristianos somos todos iguales, todos iguales. Y siempre digo que ahí es donde se puede notar el crecimiento espiritual de la persona. Cuando estábamos en el inicio, teníamos un tiempecito ahí, una pareja de esposos fue a mi casa. Ya Félix tenía entre 6 y 6 que íbamos a construir. Ya le habían dicho que tales personas de cierto estatus no deberían ir al Calvario. Los servicios de la casa uno no debía llevarlo. Y Félix le dijo, pues usted se equivocó de pastor y de iglesia, porque yo soy pastor de todos. Y después cuando íbamos a construir, él le dijo que era mejor nos quedáramos una iglesia pequeña, pero de cierto nivel, y hacerle capilla por allá. Y fue tranquilito. Yo quería contestarle, pero dije que él le dijo, no, su dinero no lo vamos a necesitar, no se preocupen. Y lo otro es, ganen alma y nosotros construimos el templo. Se fueron y bien, gracias. El cristiano no puede hacer acepción de personas. Aquel hombre necesitado en ese momento no obtuvo la ayuda de lo que se esperaba que tuviera, que eran la alta jerarquía eclesiástica. Era el sacerdote, era el levita, que era el que le ayudaba al sacerdote, y ellos iban muy deprisa. Pásame las primeras imágenes. Bueno, ahí es cuando lo atracan. Pásame la otra, por donde pasan ya los... mire, pasaron del otro lado de la acera, porque eso era para algunos, tenía que ver, era un acontecimiento para algunos, otro era algo que no valía la pena ellos quedarse ahí por ciertas razones. Si bregaban con asuntos de muerto o algo así, estaban inmundos y ya eso era una causa para ellos no hacerlo. Pero, pasa la otra. Mire cómo ese samaritano atiende a ese judío que por el trayecto, era un trayecto muy peligroso, dice que era una loma escarpada y ellos tenían que pasar de Jerusalén a Jericó, y ahí se escondían los ladrones y eran atrapados, eran matados y todo eso. Pero ¿de qué se trata todo esto? Bueno, de que para uno no era importante, para otros sí. Aquel samaritano que vio
a un judío, pero no lo vio como judío con una diferencia, sino como un hombre que tenía necesidad. Con alguien que hay un momento que hasta con una palmada en el hombro que tú le des, tú estás cubriendo su necesidad, porque tiene necesidad de ser reconocido, que alguien le aprecia. Hay mucha gente que tiene todo, pero no hay, nadie le hace ver lo que es él para él. Aún en el hogar, en las familias. En las familias siempre dicen que hay una oveja negra, pero negra o amarilla o del color que sea, es tu familia. Levántale el ánimo y ayúdalo a encauzarse de manera que pueda salir. Porque es muy bueno cuando uno tiene dos hijos, uno es brillante y el otro es el carpetoso, es muy bueno todo. No, trate de llevarlo al nivel que usted pueda hacerlo. Aquel hombre hizo lo que debía hacer, lo atendió, y no solo eso, habló con el mesonero y además de dejarle el pago inicial, que sería ahora todo lo que hay que dejar cuando vas a internar a uno, pero él iba a volver para hacerlo. ¿Qué vemos en esto? El sacerdote vio eso como un incidente que no merecía mucha cosa. El levita dijo, bueno, eso no es conmigo, yo tengo que llegar allá rápido. Pero el samaritano vio a un hombre necesitado. Hizo 2 años, aquí había un retiro un sábado y nosotros llegamos. Había la esposa de un pastor que yo amé muchísimo, la esposa, y ella estaba para morir. Yo sabía que estaba grave. Le dije a Felino, llévame a la clínica. Y un líder me dijo, pero ustedes como pastores no les queda bien. Digo, sí, porque el levita y el sacerdote van a hacer culto. Pues yo soy el samaritano, me voy a cuidarla a ella. Y murió la hermana esa noche. Fue la última vez que la vi, que fue la hermana María Cueva, la esposa de Silvio Guerrero. Hermanos, el poder del amor es grande. El amor desbarata todo. ¿Por qué no disponernos a amarnos nosotros mismos primero y amar a los demás? Por cualquier tontería, no te enojes. Y si te enojas, no esperes que el sol se acueste tú enojado. Es que el Señor viene y no vale la pena tú quedarte la eternidad sin Él por sencillamente no poder perdonar. Todos estamos plagados de defectos. Lo perfecto no existe en la tierra. Estamos en el taller todavía. Y con esto concluyo. ¿Usted cree que el creyente está inmune de todas las cosas que el enemigo trae a la mente, al corazón de la gente? No está inmune, pero si usted acepta a Jesús de todo corazón, le cierra la brecha. Aleluya. Solo quiero que meditemos en eso en esta hora. Próximamente estaremos con el fruto del Espíritu, que puedo verlo como un árbol con mucho fruto, el amor, un árbol que el amor, esas son virtudes que el Señor nos da. Si alguno está en medio nuestro
y cree que puede decirle sí a Jesús por ese amor que Él demostró con nosotros, Dios dio a su Hijo para morir. Él dio su vida. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Habrá alguien en medio nuestro que no ha conocido a Jesús? Es tiempo de levantar la cabeza y vivir para Dios. Los que nos siguen a través de las redes, el que quiera aceptar a Jesús puede hacerlo, y al pie del formulario usted le da ese link y ahí usted puede hacer su declaración y su dirección, hacernos saber para darle seguimiento. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Que la gloria de Dios se derrame en medio nuestro y que podamos ser fieles a nuestro Dios.